Muchas gracias por acompañarnos en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más importantes y valiosos para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, un espacio amplio, muy lleno de vida, que tiene por una parte espacios para talleres, un patio enorme donde se han realizado conciertos y un sinfín de actividades, y la Biblioteca Central del Estado de Querétaro, que es Francisco Cervantes, el nombre de la biblioteca. Para ello nos acompaña el licenciado, el maestro José Vidal Uribe Concha, quien es el director general. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera usted explicarnos cuál es la esencia, la naturaleza del Centro Educativo y Cultural a su cargo. La naturaleza de estos espacios públicos tiene muchas particularidades, ¿no? No podríamos decir que tiene solo y exclusivamente algo, sino que confluyen varias ideas de lo que significa un centro educativo y cultural, y particularmente el Gómez Morín descansa en esas dos vertientes, entre lo educativo, que es demasiado amplio, y lo cultural. Entonces, juntar ese tipo de conceptos en lo que implica un centro cultural, bueno, pues lo hace muy diferente. Lo hace un lugar que inclusive no pertenece a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, curiosamente. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación, lo que también, bueno, pues nos pone en un esquema diferente, porque hace que del centro educativo se tengan políticas públicas encaminadas a la educación. ¿Y qué hay en ello? Bueno, pues no olvidemos de vista que la esencia del Gómez Morín, en un principio hay dos puntos importantes en su creación y en su construcción. Una, ser la sede de la Biblioteca del Estado de Querétaro, y dos, en su momento haber sido un centro de cómputo donde empezaba aquella época digital, la era digital. Y la era digital llega aquí a Gómez Morín, estableciendo más de 400 computadoras que se ponen al servicio de la ciudadanía, cuando las computadoras no era un medio como el día de hoy lo vemos, un medio donde ya la gente tenía acceso, no había tal acceso. Entonces, el Gómez Morín se convierte en punta de lanza para poder establecer un espacio educativo y un espacio cultural al beneficio de la sociedad. Muy amable, muy interesante. Ahora, este Centro Educativo y Cultural tiene una revista propia, tiene un medio de comunicación llamado Humanitas, que tiene dos presentaciones, dos vertientes, una virtual y otra impresa. A lo largo de 4 años, ¿cuáles han sido sus logros? ¿Qué queda por hacer? La revista Humanitas tiene su origen en ser un medio de comunicación, quizá el más importante para el Centro Educativo y Cultural. ¿Por qué razón? Porque las actividades que realiza el Centro Educativo y Cultural van sobre las siguientes líneas: educación, cultura, ciencia, arte y tecnología. Y entonces agregamos un punto más que tiene que ver la parte social. Ahí metemos un fin adicional a lo que hace el Gómez Morín. Pero nos faltaba un medio de difusión, nos faltaba algo que pudiera presentarse a la sociedad y a los propios usuarios, que son un número muy importante los que nos han visitado en los últimos años, en donde tuvieran conectividad con lo que hace el Gómez Morín, pero también con las propias personas con las que nos relacionamos. Y ahí hacemos un primer intento de que esta revista invite a diversas personalidades, a diversas gentes que tienen formación académica diferente, a que participen. Y entonces, así como podemos encontrar un artículo de carácter cultural, podemos encontrar un artículo que tiene que ver
con la lengua otomí, o podemos encontrar un artículo que tiene que ver con un cuento, o podemos encontrar un artículo que tiene que ver con algún especialista en una materia específica, ¿no? Pero que es relevante para nosotros. De tal manera que la revista viene a ser un punto de encuentro de aquellos que participan, pero también un punto en el que podamos divulgar. Es un medio de divulgación importante para que las personas sepan qué pasa en el Gómez Morín. Hoy nos encontramos en una etapa diferente. Hoy nos encontramos en un impasse, pero nos estamos preparando para esa apertura. Y esa apertura que todos deseamos que sea ya, que pueda llegar, tenemos que volver a reencontrarnos con todos aquellos que han sido aliados del Gómez Morín. ¿Para qué? Para volver a hacer uso de este espacio público. Y el espacio público, como lo decíamos, se finca, se descansa en esos objetivos que son la educación, la cultura, la ciencia, el arte, la tecnología y la parte social. Y ahí estamos. Entonces, el 2021 para el Gómez Morín es un nuevo reto, pero también la revista tiene que continuar. Y cada año yo estoy seguro que quien se responsabiliza de ello también está pensando en qué le vamos a poner hoy diferente. O sea, no es que si revisamos nuestra primera revista contra la revista número 18, no hay punto de comparación. Hay diferencia, hay diferentes participantes. Hemos encontrado articulistas que no existían para este 2010 y para este modelo de revista 18. Y para el modelo primero que sacamos, bueno, cambio. De tal manera que yo estoy seguro que en 2021 la revista Humanitas seguirá teniendo vigencia, seguirá publicándose. Esperemos que podamos lograr de nuevo su impresión. La impresión para nosotros ha sido muy importante y cuando tuvimos la oportunidad de que nuestra revista se pudiera imprimir, la difundimos por todos los lugares. No podemos perder de vista que hace un año precisamente estábamos haciendo entrega de la revista en la feria. Como un dato adicional, ¿no? Decir, oye, ¿por qué la feria? Pues porque tenemos la revista, porque hay que promocionarla, porque tenemos que llegar a todo el público. Y así como la encontrábamos en oficinas públicas, en oficinas privadas, en los municipios serranos, en los municipios del semidesierto, también la encontramos en la Feria de Querétaro. Entonces tenemos la ilusión de que siga ese proyecto y desde luego que el Consejo Editorial, bueno, pues nos siga apoyando en su revisión y qué decir de los propios compañeros que están a cargo de esa revista. Así que muchas gracias, Araceli, por esta oportunidad y un abrazo. Muchas gracias, maestro, y también por sus amables conceptos. Ahora quisiera invitar al ingeniero Edgar Sánchez, quien es miembro del Consejo Editorial de la revista Humanitas y está a cargo del proyecto 9 Arte Urbano, que ha llenado los murales, de energía, de conceptos, de la cosmogonía de los pueblos indígenas de Querétaro en los muros del nuevo Museo de Arte Emergente que está adscrito a un lado del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín. Muy bienvenido, maestro Edgar Sánchez. Hola, mi nombre es Edgar Sánchez. Soy ingeniero civil, soy maestro en administración, soy productor de arte urbano y también tengo el honor de ser parte del Consejo Editorial Humanitas del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín. En su opinión, maestro Sánchez, ¿cuáles son las aportaciones que hace la revista Humanitas a la comunidad de Querétaro? El CESEC está dedicado naciendo de la Secretaría de Educación hacia 4 objetivos, que son la ciencia y su aplicación en la tecnología, y también la cultura y su aplicación a través del arte. Y todo esto alrededor de la educación. De esta manera, este espacio fantástico se convierte en uno de los lugares más importantes de todo nuestro estado para la difusión de estos 4 pilares y para la educación. Y aquí es donde la revista Humanitas toma un papel fundamental, porque reúne textos de pensadores,
de líderes, o de mujeres y hombres destacados dentro de la vida de nuestro estado, para convertirse en el órgano de comunicación en todo el estado en temas de este tipo, ¿no? Ciencia y tecnología, cultura, arte y todo en torno a la educación. A mí me emociona mucho ver los murales que hemos creado en los muros del CSEC y que también aparecen en las páginas de la revista Humanitas, pero también me fascina leer la poesía y la narrativa y las piezas científicas, y estoy seguro de que esta pieza, que también ya se ha producido de manera impresa y digital, debe de formar parte de las bibliotecas de todos nosotros que nos dedicamos a difundir el conocimiento en nuestro estado. Así es que el día de hoy, que estamos celebrando las 18 primeras publicaciones de la revista Humanitas, quiero darle las gracias a todos los miembros del consejo editorial, pero también quiero comunicarme con todas las personas que hacen uso del espacio del CSEC, para plantar una pequeña semilla, un sueño hacia el futuro, y desear que pronto podamos estar más allá de la pandemia, disfrutando de nuevo de estos espacios emblemáticos de nuestra ciudad dentro del Gómez Morín. Los invito a todos a que, cuando sea posible, regresen al domo a ver la cosmovisión de nuestros pueblos mesoamericanos en los bellísimos murales que han hecho ahí decenas de artistas queretanos, mexicanos y de todo el mundo. Y quiero agradecer a la maestra Aracelia Ardón, que siempre nos llena de conocimiento, por esta invitación. Muchas gracias, maestra. Te mando un abrazo y les mando un abrazo a todos mis compañeros consejeros. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero Edgar Sánchez, por sus puntos de vista. Con estas ideas nos vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, usted no se vaya. Gracias por continuar acompañándonos en Suma 2. Estamos hablando del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín y de su medio de comunicación, que es la revista Humanitas. Esta entrevista tiene como personaje central al doctor Carlos Blanco, quien es uno de los colaboradores frecuentes de la revista y es experto en producción de alimentos. Uno de los temas que aborda la revista. Maestro, muchas gracias por su compañía, doctor Blanco, y díganos en qué consiste su colaboración como experto en producción de alimentos. Muchas gracias, maestra Aracelia Ardón, por permitirme hablar sobre mi trayectoria profesional y un poco sobre de lo que he escrito. Soy Carlos Blanco Montero, agrónomo queretano. Hice una especialidad, una maestría en biología y doctorado en entomología, que es el estudio de insectos. Me la pasé 10 años trabajando en el desarrollo de plaguicidas y cultivos genéticamente modificados en México y en Estados Unidos. Y en las últimas 2 décadas trabajo como regulador, como científico, haciendo el análisis de riesgo y el manejo de cultivos genéticamente modificados e insectos que son plaga en la agricultura. En mi proceso profesional he sido desarrollador de plaguicidas y evaluador de cultivos genéticamente modificados. Ahí también me he dado cuenta de lo fácil ahora o menos difícil que es producir ciertos cultivos como maíz o algodón, porque algunos han sido modificados genéticamente para ayudar al agricultor a que las labores sean más fáciles, más baratas, y eso como consumidor nos ayuda porque contamina menos y a lo mejor hasta en algún momento se pudieran reducir los precios. Últimamente se ha hablado mucho de las abejas, que debido precisamente a este tipo de prácticas agrícolas cada vez son menos, que el glifosato, los neonicotinoides y otros plaguicidas que usted conoce son los responsables, pero eso no es cierto. Hay factores mucho más importantes que tienen que ver precisamente con el mercadeo de la miel, el uso de las abejas, el deterioro del medio ambiente,
que tiene un impacto mucho mayor. Ahorita el problema número uno de las abejas son los ácaros y no tiene que ver ni las prácticas agrícolas ni los plaguicidas que los medios mencionan. Gracias, doctor Carlos Blanco. En una publicación de tipo cultural y educativa, ¿cuál es la importancia, el valor de incluir temas como el de la especialidad de usted, que es la producción de alimentos? Bueno, pues creo que tenemos la fortuna de comer 2 o 3 veces al día y somos 7,000 millones de personas en el mundo, que todo el mundo demanda precisamente eso. Yo creo que es la profesión más importante en el mundo. Además, como mexicano, también tengo algunas críticas y señalamientos, porque yo ya llevo 6 sexenios en los cuales he oído una y otra vez que dicen que México tiene la capacidad de hacerse autosuficiente en la producción de alimentos. Pero la realidad es que cada vez importamos más alimentos. Eso tiene que ver con muchísimas razones fuera de la política. Es la creciente población, es la demanda de alimentos en otros lugares, es el cambio de modas en la alimentación. Pero déjele pongo un ejemplo. El maíz, nuestro cultivo número 1, se siembra en 6 millones de hectáreas, más o menos 2 millones de campesinos están dedicados a ello y producen en promedio 3 toneladas por hectárea. Ahorita la tonelada en México cuesta 5,600 pesos. Entonces un campesino con una hectárea pues, gana, digamos, 15,000, 16,000 pesos. A lo mejor puede sembrar el maíz 2 veces al año y entonces estaría duplicando esa ganancia. Los datos de México dicen que para poder producir maíz, pero así competitivamente en grandes producciones, se necesita una inversión de 30,000 pesos por hectárea. Entonces imagínense, si en una hectárea estoy ganando 15,000 y necesito una inversión de 30,000, pues en realidad se necesitan algunos cambios bien interesantes. Es complejísimo el mundo de la agricultura. Le puedo hablar de muchos criterios. Por ejemplo, le digo que en México importamos 2/3 partes del maíz que consumimos, el que utilizamos para las tortillas. Sin embargo, la gente sigue preocupada por el uso de maíz transgénico en México. Somos más de 130 millones de mexicanos que nos comemos 260 gramos de maíz al día, que 2/3 partes vienen de Estados Unidos y ese maíz es transgénico. Llevamos consumiéndolo 25 años y no ha pasado nada de lo que dicen los alarmistas, los medios, desgraciadamente, que desinforman a la población. Ya para terminar esta pregunta, le voy a citar las palabras de un presidente de Estados Unidos hace como 60 años. Decía que la agricultura es un negocio súper fácil cuando tu arado es un lápiz y estás a cientos de kilómetros de un maizal. Muchísimas gracias, doctor Blanco. ¿Cuál es el objetivo que usted persigue al difundir los fundamentos de la producción de alimento y divulgar a todo el público en general a través de la revista Humanitas estos conocimientos? Pues la finalidad que he tenido de difundir este tipo de logros, digamos, agrícolas, es pues para que la gente sepa un poco más de la producción agrícola. Llevo 40 años siendo agrónomo y me he dado cuenta de cosas súper increíbles. Por ejemplo, cada vez producimos más por área, contaminamos menos, los productos llegan al mercado en mucha mejor calidad. Poca gente sabe de eso. Hablo más o menos de del punto así muy propio a lo que me dedico, de cuál ha sido la trayectoria de estos desarrollos. Cuando yo era niño, los insecticidas que se utilizaban en el campo, con unas pocas gotas de ellos, si yo me las tomaba, era capaz de matarme. Ahora, los insecticidas modernos, los que utiliza el agricultor en México y alrededor del mundo, necesitaría yo tomar litros y litros de ese insecticida para que me hicieran daño. ¿Ve la diferencia? Antes eran unas gotas para poderme causar daño y ahora me tendría que tomar litros y litros para tener el mismo efecto. Además, antes se utilizaban
kilos de insecticida por hectárea y ahora estamos hablando de unos pocos gramos. Hay insecticidas que se utilizan en 1 y 2 gramos por hectárea, mucho más, menos dañinos al ambiente, mucho más fáciles de manejar y de aplicar, y que tienen un impacto mucho menor tanto al trabajador como al medio ambiente. Ahora quisiera invitar al maestro Aurelio Núñez a que se una a esta charla como colaborador frecuente de la revista Humanitas del Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Hadi, matuhudar leyo, darshanate arñaño, kardatangun tzadi mashei. Hola, ¿qué tal? Me llamo Aurelio Núñez, soy profesor de ñaño en la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Amialco. También he dado clases en distintas instituciones del Estado, como son el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín. Maestro Núñez, ¿cuál es su interés o su propósito al especializarse en el estudio de la lengua ñañú, otomí en español? Trabajo en un proyecto de rescate y revitalización de la lengua otomí, coordinado por el doctor Eval Jequín en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. En ese programa de investigación hemos realizado la documentación lingüística de todas las variantes del ñaño de Querétaro. El ñaño es la lengua originaria de Querétaro y se habla actualmente en 4 municipios. Bueno, 2 en el municipio de Amialco, una en Santiago Mezquititlán y otra en San Ildefonso Tultepec. Y en el semidesierto queretano se habla en Tolimán y en Cadereyta. El ñaño es una lengua muy antigua, tiene por lo menos 1500 años y pues hemos estado haciendo investigación. Particularmente yo como biólogo me he interesado por las plantas y he hecho un estudio, una investigación sobre la fitonimia ñaño. Fito significa planta, nimia, nombre, los nombres de las plantas, que nos han dado resultados muy interesantes, porque a través de los nombres de las plantas podemos conocer la historia del pueblo otomí, podemos conocer la memoria biocultural de este pueblo ancestral y pues todo lo que es la cosmovisión. En cada nombre de las plantas se ve reflejada esa cosmovisión, esa historia y pues la memoria biocultural del pueblo otomí. ¿Cuál ha sido su aportación para conocer y preservar esta lengua materna de los pueblos originarios de Querétaro? Como profesor, pues también desarrollamos materiales didácticos para la enseñanza de la lengua, que es muy importante. Como sabemos, la lengua otomí y en general todas las lenguas indígenas de México se están perdiendo y pues es muy preocupante, porque pues la lengua es parte de la identidad de los distintos pueblos y además de ser un medio de comunicación, es el medio por el que se transmiten los saberes del pueblo otomí en este caso. ¿Cuál es su aportación o su participación en la revista Humanitas, maestro Aurelio Núñez? En la revista Humanitas hemos publicado también algunos artículos y uno de ellos fue Yahmehni Arqua, que significa los mensajeros de Dios. Los mensajeros de Dios son los pajaritos. Los pajaritos para los otomís traen los mensajes que Dios nos da y, por ejemplo, los pajaritos anuncian la época de lluvias, la época de fríos, las heladas, anuncian el amor, anuncian también pues la fatalidad, ¿no? Y pues las aves todas tienen un significado, entonces por eso es que son los mensajeros de Dios, los pajaritos. También hablamos de la luna. Luna en otomí se dice zono. Zono también es la palabra para mes y la luna es muy importante. De hecho es la generadora de vida, representa la fertilidad.
Pues bueno, esta revista Humanitas es muy, muy importante, es una revista de muy buena calidad, es una revista de difusión que todo el mundo podemos tener acceso a ella, tanto impresa como en la página oficial del CSEC, que es quien produce esta revista. Y bueno, pues es muy, muy importante dar a conocer todo lo que es la historia y la cultura de nuestros pueblos originarios y en particular del pueblo ñaño. Pues yo quiero agradecer mucho a Araceli Arcón por esta invitación para este programa de radio y pues envío un cordial saludo. Chidi Kamadi. Muchas gracias. Gracias por su participación en esta revista, gracias por sus conceptos y por la transmisión de su conocimiento sobre nuestros pueblos originarios. Esta ha sido una charla muy interesante acerca de algunos de los temas que se tocan en la revista Humanitas del Centro Cultural y Educativo Manuel Gómez Morín. Yo quisiera agradecer a todos ellos su tiempo y dedicación para este programa, lo mismo que a nuestros compañeros de audio, de edición, de video, de transmisión, para que esta imagen llegue hasta su pantalla. Gracias a Adrián Monroy y a nuestra directora general de Canal 10 y de Radio y Televisión Querétaro, Claudia Ivonne Hernández. Hasta la próxima.